Muchas gracias. Repito mis saludos. Muy buenos días. Namaste. Espero, igual que siempre, que hoy día se encuentren con mucho ánimo, mucha salud y dispuestos a terminar este capítulo, terminar la materia para la prueba y comenzar ya a preparar la parte final, lo que va a ser la prueba I1. No le quiero dar mucha lata sobre eso, pero la prueba I1, ustedes supondrán que es la prueba más simple de las dos que van a enfrentar. Es la prueba más simple. Tiene los contenidos más abordables. No significa que la otra sea imposible. No, al contrario, la otra siempre es posible sacarla, pero va a requerir mucho más esfuerzo, mucho más dedicación, mucho más conocimientos. Entonces los invito a hacer fuertes esfuerzos por lograr una nota alta en esta primera calificación, cosa que tengan un muy buen depósito para enfrentar el resto del semestre, ¿ya? Para la persona que no le vaya muy bien ahora, bueno, lo tendrá que asumir y seguir preparándose con más refuerzo para la segunda y eventualmente para el examen. Recuérdense que ustedes tienen hasta la posibilidad del examen para salir adelante. Yo sé que a muchos no les gusta el examen, ¿ya? Pero es una opción válida para las personas que por alguna razón hayan tenido alguna nota deficiente, ¿ya? A veces esas razones no tienen nada que ver con la academia, una enfermedad, no sé, un problema familiar, no sé, cualquier cosa que los saque del centro del estudio es suficiente para tener una calificación baja. Más aún si no se estudia, pero yo voy a dejar fuera ese caso. Supongo que si están aquí es para sacar adelante el ramo, aprender, ¿ya? Entonces de eso vamos a hablar hoy día, de aprender. En la última sesión que vimos el día de ayer, la última adición que vimos también fue la adición de HX, donde X era cloro, bromo y yodo, flúor lo habíamos dejado fuera y explicamos el razón. Aquí en la lámina he incorporado el solvente que alguno de ustedes me preguntó, era éter seco, y ya lo incorporé, cosa que quede claro que este HX no está disociado, sino que está como una unidad, ¿cierto? Con una molécula covalente, hidrógeno cloro covalente. Puesto que el éter seco quiere decir que no tiene agua, por lo tanto, al no haber agua, y el ácido clorhídrico no está hidrolizado. Perdón. Cuando enfrentamos entonces este ácido clorhídrico al alqueno, vamos a repasar cosas por su nombre, cosas que hicimos ayer, pero ahora le vamos a poner nombres técnicos. Tenemos dos posibilidades de dónde hacer la adición. Obviamente los dos carbonos del doble enlace. Entonces, el hidrógeno, como este alqueno es asimétrico, ¿cierto? El hidrógeno puedo yo ponerlo aquí, o bien puedo colocarlo acá. Ocurra lo que ocurra, voy a obtener los productos que estoy marcando aquí a continuación, ¿cierto? Si el hidrógeno entra en esta posición, quiere decir que el cloro entra en la segunda, y estamos hablando del primer producto que está marcado. Si el hidrógeno entra en esta otra posición, en el otro carbono del doble enlace, quiere decir que el cloro entra acá, y estoy hablando del segundo. ¿Ya? Ninguno de estos dos tiene centros quirales, por lo tanto no he puesto un caso simple para explicar lo que me interesa, pero también podrían haber centros quirales, ustedes lo saben. He escogido casos simples donde no genero centros quirales, puesto que este carbono tiene 3 grupos R iguales, no es quiral, y este otro carbono tiene 2 hidrógenos iguales, por lo tanto tampoco es quiral. Si nosotros revisamos el camino para formar estos productos que estoy marcando, siempre va a ser vía carbocatión, porque la adición de HX es vía carbocatión, ya lo habíamos revisado ayer. Entonces, la primera opción, incorporo el hidrógeno sobre el grupo metileno, acá, sobre el CH2. Ahí está incorporado, ¿cierto? Por lo tanto, formo el carbocatión en el carbono contrario. Estoy siguiendo la mecánica que vimos ayer. Este carbocatión es de tipo terciario, como ustedes pueden ver. Existe 1, 2, 3 grupos metilos sobre el carbono, por lo tanto es un carbono terciario. ¿Qué pasa si hago lo contrario? Se incorpora el hidrógeno en esta posición ahora. Genero el carbocatión en el otro carbón, ahí está, y ustedes se pueden dar cuenta que este carbocatión es de tipo primario, puesto que todo este grupo isopropilo que ustedes ven aquí, CH, CH3, CH3, es un isopropilo, vale por un grupo R. Entonces el carbocatión tiene un grupo R unido, es un carbocatión de tipo primario. Entonces, como posibilidades de la primera parte de la reacción, cuando yo formo el intermediario carbocatónico, tengo dos, a lo menos en el papel.
formo el carbocatión terciario, la opción de arriba, ¿ya? O formo el carbocatión primario, la opción de abajo. Y luego cuando viene el cloro, marco los productos que he puesto acá. Pero resulta que en esta parte de arriba yo estaba como dando una adivinanza, ¿cierto? ¿Se formará uno o se formará el otro? Quizás se formen los dos. En realidad la respuesta está de acá abajo. De esta reacción, este camino que está dado acá está cancelado, no procede. Entonces, el único producto que yo soy capaz de obtener es cuando la reacción camina en este sentido que estoy marcando aquí y se va por acá arriba. Y obtengo solamente este producto. Entonces, usted, si quiere, puede marcar ese con una X y todo este camino con una X, pero después de haberlo discutido, ¿cierto? Ahora falta explicar por qué se fue por el camino de arriba, por el carbocatión terciario y no por el carbocatión secundario. Eso lo encontramos cuando nosotros examinamos la estabilidad de los carbocationes, que nosotros ya sabíamos. Hicimos todo un capítulo de estabilidad de especies donde hablamos fuertemente de carbocationes. Perdón. Ya a esta altura del semestre, la garganta me sufre mucho. En esas clases quedamos todos de acuerdo en que un carbocatión terciario era millones de veces más estable que uno secundario, y a su vez este secundario más estable que uno primario, y los primarios teníamos de dos tipos, ¿cierto? Donde el carbono estaba unido a un grupo R o donde el carbono no estaba unido a ningún grupo R, sino que solamente a hidrógenos. Esos dos grupos son carbonos primarios, esos dos dijimos que no eran viables, vale decir, no tienen la suficiente estabilidad para existir. Con ese concepto yo voy a volver a la página anterior. Entonces miren, cuando yo intento irme por esta ruta de acá abajo, estoy en contra de todo lo que sé de los carbocationes. Estoy intentando que la ruta pase por un carbocatión no viable, quiere decir que no existe, y estoy a partir de un carbocatión no viable, de un carbocatión que no existe, estoy intentando sacar un producto. Eso es imposible, ¿ya? Por lo tanto, no es esta parte la mala de la reacción, ¿ya? Sino que la parte mala de la reacción es la formación del carbocatión. Ese carbocatión no se forma, y al no formarse, obviamente no existe producto derivado de él. Sin embargo, cuando la reacción camina por arriba, se forma el mejor carbocatión de todos, el carbocatión terciario, ¿ya? Dentro de los primarios, secundarios y terciarios, el terciario es el más estable, y una vez que este se forma, como es estable, existe, y porque existe, el cloruro es capaz de atacarlo y dar el producto que nosotros estamos marcando. Cuando uno hace todas estas salvedades, todas estas explicaciones de la estabilidad del carbocatión, perdón, ahí, está aplicando una regla que se llama la regla de Markov-Nikov. Aquí la tengo marcada, ¿ya? ¿Y cómo se enuncia? Hay varias formas de enunciar esta regla. Entonces yo le he puesto una acá. Dice, el electrófilo, vale decir, la parte electrofílica, en este caso que estoy revisando, es el hidrógeno, ¿cierto? El hidrógeno. ¿cierto? El electrófilo se adiciona al carbono, sp2 vale decir al carbono del doble enlace, de modo de originar el carbocatión más estable. Esa es la regla Markov-Nikov. Si vuelvo atrás y la reviso, miren ustedes, si adiciona el hidrógeno, la parte electrofílica, ¿cierto? El hidrógeno acá, origina el carbocatión acá, que es el menos estable. Si adiciono el hidrógeno acá, origino el carbocatión en este lado, que acá, origino el más estable. Entonces uno puede decir, ¿cómo se discriminó el camino de reacción? Se discriminó a través del procedimiento Markov-Nikov. Vale decir, Markov-Nikov me puede decir a mí cuándo un camino es viable y cuándo no es viable. ¿Cuándo es viable? Cuando ocurre la formación de un carbocatión estable. ¿Cuáles son esos? Los terciarios, los secundarios. Y también pueden ser los estabilizados por resonancia. Ustedes saben eso del capítulo en cuestión. ¿Cuándo no es viable? Cuando forma un carbocatión de tipo primario. Y ese primario no está estabilizado por resonancia, como el caso del que estamos viendo acá. Esa es la regla entonces de Markov-Nikov. Y para hacernos una imagen mental, les he puesto esto. Este semestre pasado lo hice así de palabra, ahora lo incorporé porque encontré que la explicación les sirvió a los alumnos. La estabilidad de los carbocationes es toda la reactividad de los carbocationes es toda muy alta, por lo tanto, en un gráfico de energía, avance de reacción,
todos ellos se forman siempre muy altos, porque todos son reactivos, todos son inestables, pero dentro de esa inestabilidad, ¿ya? Dentro de esa alta reactividad, existe una graduación. Y esa graduación me permite entonces que el terciario exista porque queda un poquito más abajo que los secundarios, el secundario exista porque queda un poquito más arriba que el terciario, pero el primario ya se escapa demasiado. Su energía es demasiado alta, vale decir, su reactividad es demasiado alta, es tan alta que no llega a existir, es inestable, ¿ya? Entonces, ese carbocatión no se forma, perdón, no sé por qué, ahí está. Ese carbocatión no se forma y los que se forman son estos dos. Pero resulta que cuando yo digo que un carbocatión terciario es estable, no quiero que ustedes se imaginen que está compitiendo, por ejemplo, con un benceno. El benceno, hemos dicho, una molécula altamente estable. Y si yo les digo que el carbocatión terciario es estable, alguien, al tener una escala equivocada de estabilidades, puede decir, entonces un carbocatión terciario compite con un benceno en estabilidad porque el profesor dijo que los dos eran estables. No se equivoquen. Cuando yo digo que un terciario es estable, estoy hablando del universo de los carbocationes. Y el universo de los carbocationes, si el benceno está aquí, el universo de los carbocationes yo lo tiro arriba, y paso el techo de mi casa y sigo más arriba todavía, y por allá los voy a colocar en un gráfico de energía. Pero cuando los coloco por allá arriba, en ese universo de los carbocationes, ocurre lo que les estoy mostrando acá, ¿ya? Que el carbocatión terciario queda más abajo, en un eje de energía, el secundario por allá arriba y el primario queda mucho más arriba, por lo tanto ese no va a existir, ¿ya? Entonces no me gustaría que se equivocaran ustedes al pensar que la estabilidad de cual estoy hablando del carbocatión es suficiente para que usted forme un carbocatión y lo ande paseando así a diestra y siniestra por donde quiera. No, el carbocatión es una especie altamente reactiva. Si usted lo saca de las condiciones en las cuales lo formó, ese carbocatión rápidamente se descompone o reacciona, ¿ya? Sin embargo, el benceno es tan estable que yo puedo andar con benceno en un frasco, en un vaso, y lo ando paseando por todas partes, y aparte de contaminarme, no pasa nada con la molécula, ¿ya? La molécula de benceno sigue siendo la molécula de benceno, ¿ya? Como los carbocationes manejan este orden de estabilidades, ¿cierto? Primario no existe, secundario existe, pero es más inestable que un terciario. Los carbocationes, siempre que puedan, van a tratar de tender a formar el terciario, vale decir, el carbocatión secundario va a intentar siempre pasar a carbocatión terciario. ¿Y por qué eso? Porque el carbocatión terciario es más estable y todos los sistemas en la naturaleza evolucionan hacia su estado de menor energía. Por lo tanto, si yo tengo, imagínense usted, un carbocatión secundario en un eje de energía, lo tengo aquí, y de alguna forma, que ya voy a explicar cómo, ese carbocatión deja de ser secundario y pasa a terciario, se ubica acá abajo. Entonces, ese camino de pasar de secundario a terciario es un camino muy recomendable desde el punto de vista de energía, porque la especie de alta energía, que es la secundaria, pasa a una especie de baja energía, que es la terciaria. Y ese camino se llama reordenamiento, que los tengo marcados aquí en celeste, en azul, ¿ya? Es el reordenamiento. Entonces les voy a explicar cómo es este del reordenamiento a través de este ejemplo. Tengo un alqueno asimétrico, por lo tanto tengo dos posibilidades de formar el carbocatión. O lo formo en este carbono al incorporar el hidrógeno acá, o formo el carbocatión en este carbono al incorporar el hidrógeno allá. Son las dos posibilidades, ya sabemos que esa siempre va a existir. Ahora, si una es viable o no, depende de mi análisis, depende de Markovnikov, ¿ya? Resulta que este es secundario, como ustedes pueden ver, y este es terciario. A la primera, yo puedo predecir que se va a formar mucho, en mayor cantidad, el terciario que el secundario. Usted dirá, bueno, ¿y cómo puedo predecir eso? Por las estabilidades. El carbocatión terciario es, tal como decía acá, me permiten volver a la página anterior, fíjense, 10 millones de veces más estable que un secundario. Por lo tanto, este se forma 10 millones de veces más que este otro, por decirlo de alguna forma. Entonces yo podría decir que en esta primera etapa, si ustedes paran ahí, no miren para allá, sino que paren aquí simplemente, ahí. Su vista que pare ahí. En esta primera etapa de la formación de carbocatión, formo básicamente el carbocatión terciario y formo trazas
descarbocatión secundario. ¿Qué significa trazas? Menos del 1%, 1% a lo máximo, 2%, ya si usted quiere ser generoso, 2%. Me gusta más el 1%, ya, 1% versus 99% de acá. En realidad trazas es más bajo que el 1%, estoy poniendo un número generoso, ¿ya? Bueno, usted dirá, bueno, si se forman trazas de este, se deberían formar trazas de este producto también, ¿cierto? Porque el cloruro ataca acá y forma ese. Pero resulta que ese producto no se forma, ¿ya? Ese producto no se forma o se forma en traza, como le estoy diciendo acá. ¿Por qué? Porque lo poco que existe de este, lo poco, las trazas que existe, el 1% que existe, se prefiere reordenar. ¿Y cómo se reordena? Pasando un hidrógeno que está acá, ustedes ven que aquí hay un, bueno, no lo ven, pero saben que hay un hidrógeno, lo pasa para acá y el carbocatión se forma en este lado y se reconstituye este, y este origina el producto único. ¿Ya? Todo esto lo voy a marcar en un eje de diagrama de energía versus coordenadas de reacción para que se entienda por qué ocurre esto. Primero que todo les voy a explicar el proceso de reordenamiento, cómo ocurrió el proceso de reordenamiento y luego voy a ir al diagrama. Les dije que el hidrógeno que ustedes no veían y que ahora lo he marcado, se mueve de aquí a acá. Siempre, anote eso, un reordenamiento ocurre entre carbonos vecinos. No va a ocurrir un reordenamiento desde esta posición a esta otra, porque no son vecinas, pero sí esas. Fíjense ahí la han marcado con un color más oscuro para indicar que el enlace este es entre carbono y carbono vecino. Entonces, cuando yo tengo un hidrógeno o incluso un grupo R, puede migrar, puede reordenarse a la posición inmediatamente vecina. ¿Cuál es la condición? Que esa posición vecina tenga un carbocatión. ¿Ya? Entonces estamos hablando de reordenamiento de carbocationes, no estamos hablando de reordenamiento de otra cosa, reordenamiento de carbocationes, póngale el apellido, de carbocationes. Entonces cuando tengo la condición de tener un hidrógeno vecino a un carbocatión, ¿ya? Después vamos a ver que no solamente un hidrógeno, puede ser un grupo R, pero hoy día vamos a ver hidrógeno. ¿Ya? Cuando este hidrógeno es vecino al carbocatión, pasa por un estado de transición donde el hidrógeno, perdónenme lo que va a ser una figura, ¿ya? Tiene un pie puesto en un carbono y tiene el pie puesto en el otro, como que va pasando, se está cambiando de lugar, ¿ya? Si tuviera patitas, ¿ya? Tiene una patita en el puesto original y una patita en el que va a ir. Y entonces así yo me lo puedo imaginar. Obviamente, perdónenme esa imagen tan poco química, pero yo creo que se entiende bastante bien, ¿ya? Este paraelectrónico va a migrar acá. ¿Cómo lo migra? Rompiendo este enlace y formando este enlace. Todo eso ocurre en el estado de transición. Ustedes saben que en el estado de transición se están rompiendo y formando enlaces. Y eso es lo que está pasando. Se está rompiendo este y se está formando ese otro. Una vez que el estado de transición se consolida, vale decir, los enlaces que tienen que romperse se rompen, y los que tienen que formarse se terminan de formar, ¿no? El hidrógeno queda posicionado en el carbono hacia el cual se estaba moviendo, y el carbocatión ahora se forma en el otro lugar. ¿Ya? Y este es el fenómeno de reordenamiento. Tenía el carbocatión en esta posición, ahora lo tengo en el otro. ¿Por qué? Porque migré, reordené, moví un hidrógeno vecino hacia el carbocatión, con lo cual ahora el hidrógeno vecino al carbocatión es ahora el nuevo carbocatión. ¿Cuándo ocurre esto? Solo y exclusivamente, anótelo ahí, el reordenamiento solo opera hacia la formación de especies más estables. Si usted quiere pensar equivocadamente, lo vamos a pensar equivocadamente, justamente nos vamos a equivocar ahora para no cometer el error en la prueba, de que esto camine para allá, ¿ya? Si usted quiere ponerle un componente reverso, ¿ya? Porque alguien podrá decir, mira, el profesor dijo que casi todas las reacciones tenían un componente reverso. Entonces en esta reacción al profesor se le olvidó poner el componente reverso, yo se lo voy a colocar. Y lo coloca. Eso es un error, pero garrafal. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que de una especie de baja energía me voy a una especie de alta energía, de 10 millones de veces más energética. Entonces, ese camino en rojo, por favor, si ustedes lo quieren, lo marcan, pero por favor, tárgenlo. Ese camino en rojo no es posible, porque voy de una especie de baja energía hacia una de alta energía. El reordenamiento siempre es al revés, y perdónenme que insiste en la idea, ¿ya? El reordenamiento va de una especie de baja energía a una especie, perdón, a una especie de alta energía como el secundario, a una especie de baja energía como es el terciario.
Bueno, una vez explicado eso, veamos. He usado la palabra energía varias veces. Hagamos el diagrama de energía y veamos cómo pasa esto. Tengo el alqueno, obviamente también está el ácido clorhídrico aquí, ¿cierto? Como reactante. Y en el camino normal, fíjense ustedes, paso por un estado de transición, formo el carbocatión terciario, a ver si estoy escribiendo, estoy narrando esta historia, esta, ¿cierto? Tengo el estado de transición, formo el carbocatión terciario y yo tengo el producto. El camino es negro. Acuérdense que el negro era el terciario, el azul es el reordenamiento y el rojo es de las trazas. Esos colores los estoy conservando en lo que sigue más abajo. Entonces, camino negro, el del carbocatión terciario. Formo el carbocatión terciario de baja energía, por lo tanto lo pongo por aquí abajito y no por ahí arriba. Y luego paso por un segundo estado de transición y los tengo el producto. Los estados de transición ustedes ya los conocen, son los que vimos ayer. ¿Ya? ¿Cuál es el camino en rojo? ¿Ya? Parto de la misma situación, pero ahora formo un carbocatión secundario, no el terciario, por eso está ahí arriba, de mayor energía. Pasé por un estado de transición que se parece al 1, ¿ya? Se parece mucho al 1 porque ocurre exactamente lo mismo, solamente que en posiciones contrarias, distintas, ¿cierto? Y llegué al carbocatión 2. ¿Y el carbocatión 2 cuál sería el camino? Y lo he hecho en línea punteada. El camino de las trazas sería pasar por un estado de transición 2 y originar producto, que no es este, sino que es otro producto, pero es punteado porque esa línea no ocurre. Y si ocurre, ocurre a niveles de traza. Entonces yo la escribí punteada, porque en realidad no la voy a considerar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el carbocatión secundario, ¿ya? Como tiene un hidrógeno vecino, encuentra la posibilidad de cambiar su naturaleza de secundario a terciario. ¿Y qué es lo que hace? Por el camino azul, que es el reordenamiento, que es el que está marcado acá, pasa por este estado de transición del reordenamiento, que es este, pasa y da lugar al terciario, y una vez que da el terciario, bueno, sigue la ruta normal del terciario. Entonces, esa ruta en la cual el carbocatión secundario va a dar producto, es la que yo tengo cancelada. ¿Ya? Y es por eso que yo podría decir acá, sin ningún problema, que aquí sostiene solo o este producto o trazas de este otro. Pero no puedo decir que este sostiene en una mezcla 50 y 50, ni siquiera 60-40, ni siquiera 70-30, ni siquiera 80-20, ni siquiera 90-10, sino que es mayoritario versus trazas. ¿Y por qué todo eso? Porque el diagrama me lo está explicando. ¿Ve? El diagrama me dice que el carbono secundario, que el carbocatión secundario, en vez de ir directamente al producto, prefiere el camino del reordenamiento para llegar a esta especie más estable. Hago este camino, ¿ya? Paso de acá a acá. Y esa es la magia, si me permite usar la palabra, es la magia del reordenamiento, ¿ya? Entonces, desde ahora en adelante, chicos, tenemos que estar alerta a la posibilidad que exista de reordenamiento. Cuando existe posibilidad de reordenamiento, yo tengo que hacerlo aparecer, escribirlo y ver qué es lo que me origina. ¿Ya? Siempre y cuando, recuerden, la gracia del reordenamiento es que paso de una especie de alta energía a una de menor energía, como lo estoy viendo acá, de alta energía a una de menor energía. Penúltima adición, la adición de agua. Nosotros vamos a revisar, voy a borrar eso que está ahí. Ahí. Vamos a ir a revisar tres reacciones para adicionar agua. ¿Ya? En la adición de agua, obviamente que ha incorporado OH. Es como si el agua yo la tomo, la parto y la agrego. En realidad ustedes se dan cuenta que en los tres mecanismos que vamos a revisar, eso no es verdad. ¿Ya? Alguien que podría decir, mira, yo sé que voy a adicionar agua y queda OH. Estoy insistiendo en el razonamiento que hace el alumno a la primera, antes que yo le explique las cosas. Dice, tengo agua, OH. Bueno, dice, bueno, de alguna forma el HOH se partió, ¿cierto? Se rompió el enlace y el hidroxilo fue a dar allá y el hidrógeno fue a dar al otro lado. Ese razonamiento es bien fácil de seguir porque tiene cierta lógica, pero en realidad de verdad no tiene nada. ¿Ya?
vamos a ver cómo es que realmente a través de estos tres procedimientos yo incorporo HOH, que nunca va a ser, insisto en la idea, nunca va a ser de partir el agua y tomar el hidroxilo y ponerlo sobre un carbono y tomar el H y ponerlo sobre el otro. Eso nunca va a ocurrir así. Va a ocurrir de otra forma más compleja. No difícil, más compleja simplemente. La primera reacción le vamos a llamar simplemente reacción catalizada por ácido, vale decir, adición de agua catalizada por ácido. Y ese ácido es un ácido mineral, como podría ser, vamos a ponerlo ahí entre paréntesis, generalmente es el ácido clorhídrico, aunque podría ser cualquier ácido mineral. ¿Cuál es? Sulfúrico, nítrico, fosfórico, ¿cierto? Cualquiera de esos. Ahora, ¿por qué el clorhídrico? Porque el clorhídrico es el más simple, es el más barato, ¿ya? Así que por eso yo utilizo clorhídrico. Bueno, no yo, sino que los químicos usamos, todos los químicos usamos clorhídrico para esta reacción. ¿Y cómo se ve? Aquí tengo el alqueno, es un alqueno asimétrico, y fíjense ustedes que el hidrógeno fue sobre esta posición, voy a marcarlo con un lápiz un poquito más gordito, el hidrógeno fue sobre esta posición, ahí está, ¿no? El hidrógeno, y el hidroxilo fue sobre la posición que ya tenía un sustituyente. Vamos a ver por qué es eso, ¿ya? En realidad, quien me va a explicar eso nuevamente va a ser Markovnikov, ¿ya? Va a decir Markovnikov, va a estar presente siempre en las adiciones que yo forme un carbocatión. Veamos cómo opera esto. Ah, ya, ahí está. El mecanismo. La primera parte del mecanismo es una reacción de tipo nucleófilo-electrófilo, donde ese hidrógeno ácido que está formando un ion hidróneo, porque el agua con el protón, el agua funciona como base, captura el hidrógeno y forma el hidrógeno. Otras veces, que también les voy a permitir hacerlo, va a ser simplemente que ustedes me pongan esto. Si usted me coloca eso, también lo voy a aceptar, ¿ya? ¿Ya? Pero en la realidad, el hidrógeno cuando está en el agua no anda suelto. El hidrógeno está formando hidrógeno, porque fue capturado por el agua, ¿ya? Pero lo voy a aceptar ambas cosas, el hidrógeno, que es el que está abajo, o el protón solito, como lo he puesto. Voy a dejar eso, que es lo más correcto. Entonces, este funciona como un nucleófilo, captura el electrófilo, ¿ya? Y a través de un estado de transición 1, que me parece que lo vamos a revisar un poquito más adelante, forma el carbocatión, y miren ustedes, yo inmediatamente estoy aplicando la regla Markovnikov, voy a poner una M para recordar que estoy aplicando la regla Markovnikov. O, dicho de otra forma, la regla Markovnikov me está explicando por qué se forma ese carbocatión y no el otro. Piensen ustedes, si yo adicionara el hidrógeno sobre este carbocatión, perdón, sobre este carbono, formaría el carbocatión acá. Y ese carbocatión sería de tipo primario. Sin embargo, cuando adiciono el hidrógeno acá, ese, y formo el carbocatión acá, este es de tipo secundario, porque tiene este grupo R y este otro grupo R sobre sí, es secundario. Entonces, como la adición tiene la posibilidad de formar el secundario y el primario, ustedes saben a través de la regla Markovnikov que el primario no puede ser considerado, sino que solamente me queda la opción del secundario, y ese es el que tengo marcado acá. Entonces, en esta parte, yo ya no he hecho el análisis que hice en el anterior, de poner el terciario contra el primario. Simplemente yo eliminé el primario y me quedé con el que corresponde para la reacción, que es el secundario. Luego, a través de un segundo estado de transición, el agua, que está presente en el medio, va a atacar como un nucleófilo al carbono. Como el carbocatión es plano, lo ataca por arriba y lo ataca por abajo, ¿ya? ¿Cuándo se va a notar eso? Cuando ese carbono dé una naturaleza quiral. Cuando no dé quiral, el ataque por arriba y por debajo del plano no se va a notar porque va a ser un producto único, como en el caso que yo estoy marcando. Porque fíjense, en el caso final tengo un CH3 y un CH3 sobre este carbono, por lo tanto ese carbono en este caso no es quiral, ¿ya? Entonces la adición que yo le estoy diciendo acá, por arriba y por debajo no se nota, pero sí ocurre. El agua ataca por arriba y ataca por abajo, pero como el producto no es quiral, no se nota. Si el producto fuera quiral, sí se notaría, porque al adicionar el agua por arriba daría, por ejemplo, el R, y al adicionar el agua por abajo daría el enantiómero contrario. Y ahí yo lo notaría, diría, ah, uno se formó porque el agua atacó por arriba y el otro se formó porque el agua atacó por abajo.
Pero en este caso no se nota porque el carbono no es quiral. Perdónenme que repita tanto estas ideas porque me parece que es importante, a mi juicio, que yo quede tranquilo de que ustedes la están entendiendo, ¿ya? Entonces, cuando el agua ataca al carbono, ya sea por arriba y también por abajo, forma un nuevo intermediario. A este le vamos a llamar un intermediario 1, este es un intermediario 1, este es un intermediario 2. ¿Ya? Este intermediario 2, si quieren lo anotan ahí, es un oxonio, porque el oxígeno está positivo. Y el oxígeno está positivo porque tiene 3 enlaces. ¿Ya? Es un oxonio. Y este oxonio le sobra este hidrógeno. ¿Ya? Y ese hidrógeno, ya lo habíamos visto esta reacción anteriormente, en otra reacción, pero este paso lo habíamos visto. El agua, que hay mucha en el medio, fíjense, el agua existe mucho, es solvente y reactivo a la vez, a través de una reacción de tipo ácido-base, abstrae ese hidrógeno, ¿ya? Y llegamos al producto final. Le pongo acá, en caso de formarse carbonos quirales, en este caso no lo es, ¿cierto? Pero en caso de formarse, este asterisco usted quiero colóquenlo ahí para llamarle la atención porque está puesto ahí. En caso de formarse carbonos quirales, se debe considerar la opción del enantiómero, ¿ya? Tal como les dije yo. Si yo adiciono el agua por arriba, formaré un enantiómero. Si la adiciono por abajo, formaré el enantiómero contrario. En este caso, no hay carbonos quirales. Entonces, ¿con qué me quedo? La reacción catalizada por agua tiene 2 etapas. La etapa 1, la etapa 2, lógico. Cada uno tiene un estado de transición. Estado de transición 1, perdón, tiene 3 etapas. La etapa 1, la etapa 2, la etapa 3. Se me había quedado una en el tintero. Cada uno con su estado de transición. Ahí está el 1, el 2 y el 3. ¿no? Por lo tanto, tiene 2 intermediarios. Ahora, de seguro que vamos a ver un diagrama de energía versus coordenada de reacción. Si no, se los comento. A ver, déjenme echar un vistazo por acá. Ahí está el diagrama. ¿ya? Antes de ir al diagrama, entonces, deberíamos nosotros resolver qué va a pasar cuando yo haga el diagrama. ¿Cuál de las 3 etapas, 1, 2 o 3, va a ser la limitante en la velocidad de la reacción? Y nuevamente, esto ya lo habíamos resuelto en otro ejercicio anterior, en otro tipo de reacción. Nuevamente la formación de carbocation, vale decir, esta etapa, que es la etapa 1, es la etapa más lenta, porque estoy formando el carbocation. Y aunque este carbocation sea secundario o incluso terciario, va a ser la etapa más lenta siempre, porque el carbocation, tal como le dije yo, lo pongo en un eje ahí arriba, es de alta reactividad. ¿ya? Entonces me voy ahora a hacer el diagrama de energía versus coordenada de reacción con el conocimiento de que la etapa 1 es la limitante de la velocidad de reacción, por lo tanto es el pico más grande, por lo tanto es donde voy a colocar la energía de activación. Con todo ese conocimiento me voy ahora al diagrama. Veamos cómo queda. Aquí está el diagrama y le he incorporado los estados de transición para que ustedes lo puedan ver y practicar en su casa. Recuerden que todos estos estados pueden ser consultados en una prueba. Parto con el alqueno. Vamos a dividir las etapas. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Para que quede una correlación con lo de anterior. En el intermedio de cada etapa, ¿cierto? Cuando se junta la etapa 1 con la etapa 2, está la especie intermediaria. Aquí está la especie intermediaria que ya la conocíamos de la lámina anterior, y esta especie intermediaria también la conocíamos de la lámina anterior. Entonces, ¿cómo comienza todo? Comienza llegando al estado de transición 1 y formando el carbocation de tipo secundario. Vale decir, aquí deberíamos nosotros entonces marcar, voy a limpiar un poquito. Voy a limpiar. Aquí nosotros deberíamos marcar entonces la energía de activación del proceso, mientras que acá abajo marco el delta H del proceso. Esos parámetros siempre son pedidos, por lo tanto siempre vamos a sacarlos a colación. ¿ya? Si yo quiero un diagrama de energía versus coordenada de reacción, siempre se les van a pedir todos esos parámetros, siempre tienen que estar. Entonces, paso por la etapa limitante de la velocidad, formo el carbocation de tipo secundario, por lo tanto es estable, existe. No es tan bueno como un terciario, pero es estable. Luego paso por un segundo estado de transición, llego al intermediario y finalmente paso por el estado de transición 3 y llego al final. Veamos cómo son los intermediarios, perdón, los estados de transición. En el estado de transición aquí, fíjense ustedes,
el doble enlace se está abriendo, el componente pi del doble enlace se está abriendo y está capturando al hidrógeno. Entonces, si el hidrógeno es ese, yo puedo decir, aquí el hidrógeno estaba cargado positivo, acá está neutro, por lo tanto en el medio se está descargando, está perdiendo carga. Sin embargo, el carbono, miren ustedes, acá, ese carbono está neutro, termina positivo, por lo tanto, en el medio, en el estado de transición, se está cargando. Y explicado el estado de transición. Vamos al segundo estado de transición. Carbono cargado positivamente, carbono neutro. Quiere decir que en el medio está perdiendo carga, delta más. ¿Y qué le pasó al oxígeno? Aquí en el medio está la reacción con oxígeno. ¿Ya? Todas estas cosas no se colocan en un diagrama, yo las estoy colocando simplemente para explicarlas. ¿Ya? El oxígeno neutro y termina positivo. Por lo tanto, en el medio, ¿qué le pasó? Está cargando. Delta más, se está cargando positivamente. Explicado el segundo. Vamos al tercer diagrama. Voy a limpiar un poquito acá. Tercer diagrama. Tercer estado de transición. Ahí. Tercer estado de transición. ¿Ya? Perdón. Oxígeno positivo, oxígeno neutro. ¿Qué pasó en el medio? Está perdiendo carga. Y la otra especie que falta, el agua, que abstrae el hidrógeno, ¿cierto? Esta agua abstrae ese hidrógeno, lo habíamos dicho. ¿Qué pasó con el agua? Oxígeno neutro. Y terminamos, recordar que aquí terminamos con hidronio, H3 o más, neutro, y termina positivo. Por lo tanto, en el medio se está cargando. ¿Se dan cuenta que para escribir los estados de transición yo tengo que tener muy claro las situaciones antes y después del estado de transición? Por ejemplo, si yo no tengo claro que aquí el agua neutra está atacando, malamente voy a poder asignar esa carga, ese delta de carga. Y si no tengo claro que aquí sale hidrógeno, perdón, acá, bien digo, si no tengo claro la carga de este oxígeno antes y después, no puedo asignar el delta de carga en el estado de transición. Entonces tengo que conocer muy bien la situación antes y después del estado de transición que estoy tratando de dar cuenta. Lo tengo que conocer muy bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que cuando le empecé a enseñar el estado de transición, les dije a ustedes, para escribir el estado de transición tienen que conocer el mecanismo de reacción? Conociendo el mecanismo de reacción pueden escribir el estado de transición. Entonces lo que estamos escribiendo ahora es aprendiendo el mecanismo de reacción para que ustedes puedan escribir el estado de transición. Porque en realidad ustedes ya tienen todos los conocimientos y las nociones que se necesitan para escribir un estado de transición. Lo que ahora necesitan saber es cómo son la situación antes y después del estado de transición. Y eso es lo que estamos practicando o enseñando a través de los mecanismos. ¿Ya? Y les voy a explicar esta flecha gusanito que está acá. Esta flecha gusanito. Esa flecha gusanito lo que me está diciendo es que yo no me estoy comprometiendo aquí ni con el ataque por arriba, ni con el ataque por abajo, sino que estoy colocando que esta es la mezcla. Ese gusanito significa generalmente, lo voy a escribir acá, significa que tengo una mezcla de R más S. Porque ese carbono es quiral. Si ustedes se dan cuenta, si lo miran, ese carbono es quiral. ¿Ya? Entonces, cuando yo le pongo el gusanito, no estoy escribiendo ni el R ni el S, sino que estoy escribiendo que tengo la mezcla. ¿Ya? Otra cosa de solucionar esto es que yo, aquí en este lugar, haga el oxonio R más el oxonio S. En vez de escribir S, escribo perfectamente la estereoquímica S para ese carbono y la R para el carbono. Y también lo puedo hacer. Pero ustedes ven que es un trabajo más difícil. ¿Cómo lo puedo hacer? Me salvo escribiendo ese gusanito. Ese gusanito significa que tengo la mezcla de R más S. Pero ojo, no abusen del gusanito, porque si yo en una prueba les pido escribir todo, y les pido escriba los intermediarios con su configuración absoluta, usted no me puede hacer el gusanito, porque yo se lo estoy diciendo, que no lo haga. ¿Entienden? Entonces tiene que tener cuidado de saber cuándo utilizar el gusanito y cuándo no. El gusanito es cuando a mí no me están pidiendo especificar los RS. Yo simplemente digo, ahí hay una mezcla de RS
Y aquí en el producto también hay una mezcla de R y S. ¿Ya? Ah, pero espérense. Ah, estoy confundido de ejemplo. Porque este carbono, en realidad, miren, ese carbono no es quiral. ¿Ya? Entonces, cuando ese carbono no es quiral, ¿ya? Todo lo que dije es cierto cuando el carbono es quiral. Cuando ese carbono no es quiral, ¿ya? Y yo pongo el gusanito, ustedes se dan cuenta que este es un CH3 y este también es un CH3, solamente que está escrito de una forma distinta. Cuando sobre un carbono que no es quiral yo coloco el gusanito, estoy diciendo que ese carbono fue atacado por arriba y por debajo. ¿Ya? Y acá estoy diciendo lo mismo. Ese hidroxilo está por arriba y está por abajo, solamente que no origina un carbono quiral. ¿Ya? Entonces, esas dos implicancias tiene el gusanito. Cuando es quiral, quiere decir que tengo la mezcla R y S, y cuando no es quiral, simplemente estoy diciendo que fue atacado por arriba y por abajo, pero no originó carbono quiral. ¿Ya? Entonces, así tengo la explicación de los gusanitos, cuando ese carbono es quiral y cuando no es quiral. Y ahí está completo. Veamos un ejemplo. En esta molécula tengo un doble enlace que usted dirá, bueno, tiene dos posibilidades de ser atacado. ¿Ya? ¿Formo el carbocatión acá o formo el carbocatión acá? Veamos. Aquí he escrito las dos posibilidades. He formado el carbocatión en la posición isopropílica, si usted quiere, ¿cierto? Adicionando el hidrógeno acá, formo el carbocatión allá, pero si adiciono el hidrógeno sobre el otro carbono del doble enlace, formo el carbocatión aquí, vecino al aromático. Este carbocatión es de tipo, ustedes lo pueden ver, 1, 2, 3, si quieren lo anotamos ahí, es un carbocatión de tipo terciario, vale decir, muy bueno en estabilidad. Este carbocatión es de tipo secundario. Un terciario le gana a un secundario, ¿cierto? Pero ojo, que este no es un secundario ordinario, este es un secundario con un apellido muy importante. Es un secundario estabilizado por resonancia, porque si ustedes se acuerdan en el capítulo que vimos solamente estudiando cómo se estabilizaban las especies, aquí la estamos usando, pero antes habíamos estudiado simplemente cómo se estabilizan, sabemos que ese par electrónico se puede mover para allá, forma una carga aquí, ese se mueve para allá, forma la carga acá, ese se mueve para acá y forma la carga acá, entonces hay una resonancia donde, fíjense aquí, yo lo he marcado, este debería estar, este también debería estar punteado, ¿ya? Corríjanlo ustedes, ese debería estar punteado ahí, donde la carga positiva se mueve en toda esta región. Entonces ahora esa carga positiva está más deslocalizada que en un carbono secundario ordinario. En un carbono secundario ordinario, yo tengo un R y un H, y eso es un carbono secundario ordinario. En un carbono secundario, la única estabilización es la que le otorgan los grupos R por inducción. Sin embargo, acá el anillo aromático le ofrece mucho más que eso. No solamente le ofrece inducción, sino que le ofrece resonancia, y una resonancia bastante amplia, que camina por un cuerpo de 6 miembros, que es el anillo bencénico. ¿Cierto? Entonces, a la luz de eso, me gustaría que ustedes comprendieran por qué la ruta de arriba no va a caminar. ¿Ya? Y usted dirá, pero ¿cómo no va a caminar si formé un carbocatión terciario? Markovnikov dice que un carbocatión terciario es bueno y funciona. Ahí está el error, porque Markovnikov no dice eso. Markovnikov dice que la ruta preferente va a ser la que camine por el carbocatión más estable. Y cuando yo comparo la estabilidad de este con la estabilidad de ese gana lejos, 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 por la misma razón que acabamos de examinar y que está marcada ahí. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, yo no estoy en contra de la regla Markovnikov cuando cancelo esa de ahí arriba. Al contrario, la estoy usando. Estoy usando la regla Markovnikov. Digo, si tengo posibilidad de formar dos carbocatión, el carbocatión más estable, ese es el camino que va a seguir la reacción y el otro no, y si lo sigue a niveles de traza. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos resuelto y sabemos que esa ruta no va, probablemente vamos a terminar la reacción justamente, entra el agua, la segunda etapa,
Y aquí sí tengo formación de carbono quiral. Si el agua entra por arriba, ojo que aquí me salté una parte del mecanismo. Ustedes saben que primero se forma el oxonio y después se forma el hidroxilo. Aquí me he saltado ese mecanismo, lo voy a dejar simplemente marcado para que ustedes se den cuenta que aquí hay dos etapas, ¿ya? La primera forma el oxonio, la segunda le quita el hidrógeno al oxonio y queda el hidroxilo. Hay dos etapas. Si usted quiere, escribe los oxonios aquí intermediarios. Yo me los salté. ¿Por qué? Porque no es importante lo que yo ya estoy explicando, porque ese ya lo expliqué. Noemí, al tiro te voy a atender tu pregunta, ¿ya? Entonces, sabiendo que hay dos etapas, el agua ingresó por arriba, finalmente terminó como hidroxilo, y acá el agua ingresó por abajo y finalmente terminó como hidroxilo. Y tengo una mezcla racémica, porque se forma 50% de este y 50% de ese otro. Y alguien podrá decir, ¿cómo sé que se forma 50 y 50? Porque eso es muy importante, por la planaridad de este enlace, ¿ya? La planaridad de ese enlace decía 50 de este y 50 de ese otro. Por lo tanto, ese no funcionó. Aquí está la razón real. No, perdón. La razón real es la planaridad de ese carbocatión. Ese carbocatión es plano, por lo tanto puede ser atacado 50% por arriba y 50% por abajo. Alguien podrá decir, oiga, pero el anillo bencénico está ahí y es un grupo muy grande y va a molestar. Yo digo, sí, va a molestar, pero va a molestar tanto por arriba como va a molestar por abajo. Y alguien podrá decir, mira, el grupo benceno está en el plano, por lo tanto no molesta. Y yo le digo, sí, no molesta ni para arriba, no molesta ni para abajo. Se dan cuenta que yo le hago caso a los dos, porque en realidad no lo tengo que considerar, porque el carbocatión es plano y está libre para ser atacado por arriba y libre para ser atacado por abajo, en un 50% por arriba, en un 50% por abajo, y de ahí viene la naturaleza entonces de la mezcla 50 y 50. Y al ser una mezcla de enantiómeros, pasa a ser llamada una mezcla racémica. Voy a leer lo que dice Noemí, voy a limpiar primero. Entonces Noemí dice, profe, ¿por qué está entre corchetes si no es un estado de transición? Porque no es un estado de transición, pero es una resonancia. Y muchas veces las resonancias se encierran entre corchetes. No es regla, pero se encierran entre corchetes, ¿ya? Pero Noemí dice bien, ahí no escribí un estado de transición, lo que escribí fue un intermediario. Ese era el intermediario 1. Aquí, en un proceso, llego al intermediario 2, y en el segundo proceso, llego al agua. Entonces, si ustedes quieren, marquen el segundo intermediario, que serían los oxonios. Este oxonio, les voy a escribir el oxonio incluso. Si ustedes, mire, el oxonio sería ese, H2 más. Ese es el oxonio, H2 más. Miren, ese es el oxonio, así de simple. Y después le quito un hidrógeno y quedó como hidroxilo. Así de simple. Esos son los I2. Muy bien. Esa es la reacción de adición de agua. Es bastante simple. Veamos ahora la adición de agua a través de un proceso que se llama oximercuriación. Vale decir, meto oxi, un grupo con oxígeno, meto el hidroxilo, auxiliado por mercurio. Eso significa oximercuriación. Voy a tomar el mismo sustrato, el mismo alqueno. Y la oximercuriación tiene la participación de dos reactivos. Y cuando una secuencia de reacciones se escribe 1 y 2, significa, esos números arábicos, ¿ya? Significa que primero yo adiciono lo que dice 1. Y eso 1, vale decir, todo este medio que tiene mercurio con agua, todo eso hace algo sobre el sustrato. Y cuando ese algo se verifica y llega a totalidad, yo recién intervengo sobre la reacción y hago mi paso 2. Quiere decir que estos son pasos consecutivos, pero si yo no meto en el reactor el segundo componente, quiere decir que nunca voy a llegar al producto final. ¿Por qué? Porque la primera etapa me debe dejar en un intermediario. Y solamente cuando yo opero el 2, llego al producto. También si tuviera una reacción en 3 etapas, la etapa 1 me da un intermediario, queda parado ahí. Yo como químico tengo que ir y meter el segundo reactivo para llegar a un segundo intermediario, y luego meto el tercer reactivo que está marcado con un número 3
para llegar al producto final. Y eso va a ocurrir con todos los números que ustedes quieran. Si quieren, pónganse exigentes y pongan, no sé, 7 números. Usted va a tener que operar 7 veces sobre el reactor. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Que no es que yo junte todo y espere que dé el producto. Porque si yo junto este con este y lo pongo todo junto, la reacción no va a funcionar. ¿Ya? La reacción va a funcionar solo cuando yo lo haga secuenciado. Ponga el primero, le dé tiempo, y después coloque el segundo y obtenga el producto. ¿Ya? Veamos cómo opera. ¿Cuál sería el mecanismo de reacción? Estoy resaltando que la adición es de tipo anti, ustedes la ven. El hidroxilo va a quedar por sobre este plano hipotético, este plano que estoy dibujando ahí, ¿cierto? Por arriba, y el hidrógeno por abajo. Usted podrá decir, bueno, y si pongo el hidrógeno y el hidroxilo allá, también. O sea, no importa por ahora dónde usted quiera colocarlo, siempre y cuando los coloque anti. Para decir, en esta línea, me interesa que usted reconozca que la adición es anti. Colóquela donde quiera, pero anti. Ahora con el mecanismo empiezan las restricciones, que no es donde uno quiera, sino que es donde pueda. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Qué pasa con el mecanismo? El acetato de mercurio, que es el agente que aporta el mercurio, por eso es oximercuriación, porque necesito mercurio, y el que lo aporta es el acetato de mercurio, está en el agua. Esa es una sal, y como está en el agua, se disocia. ¿Ya? Y al disociarse, forma el ion acetato y esta especie mercúrica con carga positiva. Entonces, esta es la parte electrofílica. Igual que siempre, el enlace pi se abre, captura la parte electrofílica y este va sobre el otro carbono y forma, al igual que lo habíamos visto para la adición de cloro y bromo, ¿se acuerdan? Forma una especie de 3 miembros donde el mercurio queda positivo. Si ustedes cierran un poquito los ojos o miran así con los ojos entreabiertos, podrían imaginarse un bromo allá y estaríamos hablando del bromonio. Y si se imaginan un cloro, estaríamos hablando del cloronio. Vale decir, esta etapa es exactamente igual a lo que nosotros habíamos aprendido para la formación de los cloronios y los bromonios cíclicos. Exactamente igual. Solamente que ahora no es un cloro y un bromo, sino que es una especie un poco más compleja. Es ese mercurio que tiene ese acetato ahí arriba. ¿Ya? Como contraion sigue el ion acetato. ¿Ya? Y luego viene el agua, el ataque del agua. Si ustedes se acuerdan, en la formación de la adición de bromo, el bromuro atacaba por abajo, ¿cierto? Cuando era en tetracloruro de carbono como solvente. Estoy hablando de las reacciones pasadas, ¿cierto? Va a decir, la persona tiene que haber repasado para entender todo lo que estoy diciendo. Pero cuando adicionamos bromo en agua, ¿cierto? El agua atacaba por abajo, por el lado contrario de la formación del bromonio. En este caso, por el lado contrario de la formación del ion mercurinio. El ion mercurino es algo grande, por lo tanto ocupa un tremendo espacio allá arriba. El agua tiene que atacar por debajo. Si el ion mercurino yo lo formo por debajo, el agua debe atacar por arriba. Va a decir, las mismas indicaciones que yo había dado antes, las estoy repitiendo acá. Solamente que cambian los personajes. Es el mismo baile, cambiaron los bailarines, pero es el mismo baile. El agua ataca por abajo. Y cuando el agua ataca por abajo se encuentra con el mismo problema que enfrentábamos antes. ¿A qué carbono va a atacar? Porque encuentra 2 carbonos. Los 2 carbonos que eran doble enlace los encuentra. El agua va a atacar nuevamente, la solución viene del pseudo carbocatión más estable, igual que antes. Y miren, en este ejemplo, este carbono es un pseudo carbocatión secundario porque tiene un grupo R, ahí lo estoy marcando, y otro grupo R, y este pseudo carbocatión es de tipo primario porque solamente tiene un grupo R. Entonces el agua va a ir sobre, si quieren andar ahí, ese, va a ir sobre el pseudo carbocatión más estable, que en este caso es el secundario. Una vez que hemos resuelto eso, el agua ataca ese carbono, ese par electrónico se desplaza hacia mercurio, compensa la falta de electrones que tenía, por lo tanto deja de ser positivo. Ustedes ven que era un hidrógeno positivo, ahora ya no es positivo. ¿Ya? Y el agua que se adicionó quedó formando un oxonio, porque quedó con 3 enlaces, es un oxonio. Entonces tengo un primer intermediario, el ion mercurinio, y tengo un segundo intermediario, este ion oxonio, porque está el oxonio, mercurial porque tiene una parte mercúrica. ¿Ya? ¿Es un oxonio mercurial o simplemente oxonio? Si ustedes le llaman oxonio va a estar bien. ¿Ya? Si quiere ser más completo, un oxonio mercurial. Pero con oxonio ya estamos bien. Todo esto pasó por un estado de transición 1, por un estado de transición 2, y luego, pasando por un estado de transición 3,
voy a llegar a este otro producto donde el oxonio hace lo que siempre hace, vale decir, regala un hidrógeno, alguna base. ¿Cuál es la base? El agua. El agua tiene suficiente fuerza básica como para arrancar ese hidrógeno, y miren ustedes, el oxonio quedó como hidroxilo. Es exactamente esta etapa, esta que estoy marcando aquí, es exactamente igual a la que vimos en la lámina anterior, ¿ya? Donde el oxonio perdía el hidrógeno y se transformaba finalmente en el hidroxilo. A esta altura, me gustaría que ustedes se dieran cuenta aquí, a esta altura yo ya tengo un carbono quiral, fíjense. Tengo un hidroxilo, un CH3, un hidrógeno y todo ese grupo que es distinto a todos los otros. Por lo tanto, aquí yo debería tener una mezcla de dos oxonios mercuriales, el R y el S. Y cuando pasa la reacción ácido-base, yo acá sigue el carbono quiral, por lo tanto yo aquí debería tener una mezcla de dos alcoholes mercuriales, el R y el S. Todo eso, el R y el S viene porque formé el mercurinio por arriba y porque formé el mercurinio por abajo. Ustedes saben que de ahí vienen los enantiómeros, ¿cierto? Y la última etapa de la reacción, hasta aquí, voy a poner con rojo, todo este camino hasta llegar ahí, todo eso es el número 1 que está puesto acá. Todo este camino fue el número 1. Entonces yo tengo que darle tiempo a la reacción para que forme el primer intermediario, forme el segundo intermediario y finalmente llegue a formar el tercer intermediario. Y ahí se detiene la reacción. Ahí paró. Vale decir, en este momento, si yo pudiese estar viendo el reactor, estaría, o sea, si pudiese ver el contenido del reactor, me refiero, estaría viendo solo este tercer intermediario. Está parado ahí, no hace nada, porque no puede avanzar. ¿Por qué no avanza? Porque le falta que yo le adicione el segundo reactivo. Entonces, esta etapa que viene acá, que la voy a escribir ahí, bueno, en realidad no, la voy a tomar un poquito más acá, la voy a tomar con azul. Esta etapa, cuando tomo ese alcohol mercurial, es la etapa que nosotros hemos llamado 2. Si yo no intervengo sobre el reactor y adiciono este compuesto que es el tetravoros, tetrahidruro de boro sódico, que es un reductor, póngalo ahí, es un agente reductor, ahí le ponemos, ese tetrahidruro borosódico es un agente reductor, quiere decir que el reactor siempre va a quedar parado aquí, la reacción para ahí. Para que camine el producto final, que es el que yo quiero, debo hacer el paso 2. Ese paso 2 se ve sin mecanismo. Obviamente tiene un mecanismo de acción, pero nosotros no lo vamos a ver en el curso. Entonces ustedes pónganle ahí, SM, para decir, lo vemos sin mecanismo. Por ahora es un paso negro. Ya ustedes lo descubrirán qué pasa cuando tengan más química en el cuerpo. ¿Ya? Por ahora no es función de que nosotros lo veamos. Entonces, sin mecanismo, o sea, sin un mecanismo que yo vaya a mostrarle, ocurre la reducción de toda esta parte, miren, toda esta parte mercurial se reduce a hidrógeno. Les voy a adelantar algo. Lo que entrega el tetrahidruro de sodio quiere decir que entrega hidruros. El hidruro es el contrario al protón. El protón es un hidrógeno positivo, el hidruro es un hidrógeno negativo. Y lo que pasa es que ese hidruro reemplaza toda esa parte, va, ataca allá y reemplaza toda esa parte. Pero ese mecanismo, como les digo, se lo estoy diciendo para que no quede como en tanta nebulosa ese paso. Ese paso existe, tiene un mecanismo, pero nosotros no lo vamos a revisar. Entonces, he reducido toda la parte mercurial, la reduje a hidrógeno. Y ahora ustedes ven que, ¿qué es lo que logré? H está incorporado en forma anti. Entonces, alguien podría preguntarse, ¿cuándo se definió el ataque anti? Aquí se define el ataque anti, en esta etapa. Esta es la etapa que define lo anti. ¿Por qué? Porque mercurino, fíjense ustedes, cuando el agua ataca por abajo, el mercurio queda por arriba. Recuerden que el mercurio es el que finalmente se transforma en el hidrógeno, ¿cierto? Y el agua quedó por abajo. Y el agua
en la que finalmente se transforma en el hidroxilo. Por lo tanto, ahí, en esta etapa, es cuando yo definí la disposición anti. Y es imposible que yo pueda obtener el producto sin. Porque, ¿qué significa que yo obtenga el producto sin? Significa que el agua, en vez de atacar por abajo, tenga que atacar por arriba. Esto, miren. Y ustedes saben que, y le voy a poner otro color, por lo que les dije que el tamaño de este mercurial, ¿ya? Imagínenselo así, es un tremendo problema estérico para el ingreso del agua por arriba, no puede. La única opción que tiene es por abajo. Entonces, es imposible que yo obtenga un producto sin. Es imposible. La única opción es el anti. ¿Okay? Creo que tengo un ejemplo para ustedes. Un ejemplo que apareció en una prueba. Esta es la reacción que apareció en una prueba y es de bastante complejidad y por eso lo puse para desarrollársela, para que la tengamos completa. Déjenme eliminar. Ah, aquí está. Veamos. Primer paso de la reacción, ahora voy a repetir el mecanismo que les dije. Primer paso de la reacción, formación de ion mercurinio por arriba, ataque del agua por abajo, fíjense que el mercurinio está por arriba, el agua atacó por abajo, formó el oxonio, luego el oxonio pierde el hidrógeno por acción del agua, forma el hidroxilo, y finalmente la etapa 2, donde el reductor reduce toda la parte mercurial y llegamos acá, al producto. Voy a marcar dónde quedaron los elementos que adicionamos. El hidroxilo quedó por abajo y el hidrógeno quedó por arriba. El hidrógeno proviene del mercurial, mientras que el hidroxilo proviene del oxonio, vale decir del agua. ¿Cierto? Todo eso, dicho rápidamente, es exactamente lo que revisé con mucha calma en la página anterior. ¿Ya? Pero este ejercicio no lo puse para repetir el mecanismo, lo puse para meter un elemento distinto, la estereoquímica. ¿Qué pasa cuando yo tengo requerimientos estereoquímicos? Veamos. Si yo miro el producto final, ¿me tendré que preocupar de la adición del mercurinio por abajo? Hago una pregunta abierta y espero una respuesta, chicos. Miren el producto final y mi pregunta es, ¿me deberé preocupar de la formación del mercurinio por abajo? Sí, yo creo que sí. ¿Hay alguien? Yo creo que sí, profe. ¿Por qué cree que sí? O sea, Natalia me pregunta. Natalia, yo estoy preguntando, no me devuelvo la pregunta. El producto final tiene los hidrógenos hacia adelante, entonces puede haber una mezcla quizás de estereoisómeros. Quítale el quizás. ¿Hay o no hay una mezcla de estereoisómeros? Sí, sí hay. ¿Por qué? Por cómo están orientados hacia arriba y abajo del plano. La respuesta es más simple. Natalia, la respuesta es más simple. Lo que tú dices es verdad, pero todavía no da la respuesta. Olvidaron, chicos, lo primero que les dije de las adiciones. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que observar de la adición? Si existe o no carbono quiral. Miren ahí. Uno de los carbonos que participa de la adición origina un producto quiral. O sea, origina un carbono quiral. ¿Ya? Cuando se forma un carbono quiral, yo debo volver atrás y examinar la opción contraria, porque si este es un enantiómero, quiere decir que por abajo se va a formar el enantiómero contrario. ¿Ya? Entonces, la única respuesta que ustedes tendrían que haberme dado es sí, debo volver, porque a lo menos se formó un carbono quiral. ¿Ya? Si se forman dos, da lo mismo. Formándose dos o uno, yo debo volver atrás y examinar la opción, esta otra. Ah, peor todavía, antes de llegar a eso, se me había olvidado, antes de llegar a esa otra cosa, miren, tengo en ion mercurial, el agua va a atacar por atrás, pero ¿qué naturaleza tiene ese pseudocarbocation? Es de tipo secundario, miren, tiene un grupo R, que es este que estoy marcando acá, dos grupos R, por lo tanto es un pseudocarbocation secundario.
muy bueno para ser atacado, ¿cierto? Pero si miro este otro, digo 1 y 2 grupos R, por lo tanto tengo 2 pseudocarbocationes secundarios. ¿Y qué pasaba cuando la naturaleza de pseudocarbocation era la misma? Habíamos dicho que el grupo atacante atacaba a ambos, ¿se acuerdan? Porque no podía discriminar entre uno y otro, los dos son secundarios. Entonces acá, ¿qué es lo que he hecho? El agua atacó al primer pseudocarbocation secundario y acá el agua atacó al segundo, siempre por abajo. Vale decir, eso no se puede cambiar, siempre es por abajo. ¿Ya? Pero acá ataqué el primero y acá ataqué el segundo. ¿Por qué está en suma? Insisto en la idea, está en suma porque este y ese son, si ustedes lo quieran, ¿no? Pseudocarbocationes secundarios, ambos. Los dos son pseudocarbocationes secundarios. Entonces, el ataque del agua no puede discriminar entre uno y otro y los ataca a los dos. Siempre por atrás, pero los ataca a los dos. Entonces, aquí tengo la primera línea de ataque, la segunda línea de ataque. Ambas líneas de ataque operan de la misma forma, ¿cierto? Ataca el agua, forma el oxonio, y luego una segunda molécula de agua le quita el hidrógeno, forma el hidroxilo, y finalmente la reducción reemplaza la parte mercurial por hidrógeno. Y ahora viene lo que había dicho. Como se forman carbonos quirales, ¿ya? Como se forman los carbonos quirales, debo examinar la opción de formación del mercurio por abajo. Miren, aquí el mercurio estaba por arriba, acá el mercurio está por abajo. Entonces, debe pasar exactamente lo mismo. Quiere decir que ahora el agua va a atacar por arriba a un carbocation secundario y va a atacar por arriba al segundo pseudocarbocation secundario porque no puede discriminar entre atacar a uno o al otro porque los dos son secundarios. Entonces, aquí puse el agua atacando a ese pseudocarbocation y acá lo hice atacando al otro, siempre por arriba. Es importante que vean las cuñas, ¿cierto? Siempre el agua atacó por arriba, acá siempre el agua atacó por abajo. Miren, ahí está abajo, abajo. Acá está arriba, arriba. Y una vez que se forma el oxonio, el agua le quita a través de la reacción ácido-base el hidrógeno que le sobra, se forman los hidroxilos, quedan por arriba por supuesto, y luego se reducen. Y tenemos la formación de 4 productos. ¿Qué relaciones espaciales existen entre ellos? Se las dejo planteadas acá, me gustaría que después ustedes las revisaran, ¿ya? Y se dieran cuenta que esto es así, realmente es verdad lo que les estoy diciendo, ¿ya? Tenemos las relaciones entre el 1 y el 3, son enantiómeros, fíjense ustedes, hidroxilo por abajo, hidroxilo por arriba, por lo tanto son enantiómeros, este sería el S, ¿no? Y este sería el R. Entre el 2 y el 4, el hidroxilo está abajo, acá el hidroxilo está arriba, por lo tanto uno es R y el otro es S. ¿No? Esta es la familia de los S, esta es la familia de los R. Y las relaciones de diástero y isómero son las indicadas acá. 1 con 2, 1 con 4, 2 con 3 y 3 con 4. Vale decir, nuevamente estoy aplicando un montón de conceptos que venían de antes, ¿cierto? Los conceptos espaciales, las determinaciones de los RS a través de las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, he aplicado mecanismos, etc. Entonces ustedes ven que esta pregunta así, que aparecía en la prueba, se veía súper inocente. En realidad de inocente no tiene mucho, ¿ya? Era de una alta complejidad, porque primero les plantea los dos caminos de formación del mercurio, por arriba y por abajo, porque los productos son quirales, entonces los debo examinar los dos. Y más aún, una vez formados los mercurinos, tenían 2 obligaciones de ataque de revisar, porque no había una discriminación entre los pseudocarbocationes que debía atacar el agua. Entonces atacaba los 2 por arriba, o sea, los 2 por abajo el agua, o los 2 por arriba el agua, y ahí se van originando. Me gustaría que ustedes revisaran, después de revisar esto, uno se da cuenta que tiene una lógica, ¿cierto? El problema está si nosotros en una prueba estamos lo suficientemente despiertos para seguir esa lógica y no parar en el medio. ¿Qué es lo que hizo la mayoría de los compañeros? Hizo eso.
¿Qué es lo que hizo un porcentaje minoritario? Hizo eso más esto. ¿Vale? Si se dio cuenta que formaba el mercurino por arriba y también por abajo. O sea, un porcentaje se formó uno solo. Ni siquiera pensó en la otra opción. Otro porcentaje pensó en la opción 1 y la opción 2. Vale decir, mercurino por arriba y mercurino por abajo. Pero yo no recuerdo bien el caso, pero tiene que ser un mínimo porcentaje o ninguno. Examinó que a partir de este habían 2 ataques posibles y a partir de este habían 2 ataques posibles, por lo tanto se formaban 4 productos. ¿Ya? Es ahí, en ese camino lógico que yo le estoy diciendo, que a la larga es un camino en realidad ilógico, porque lo lógico es que yo haga todo. ¿Ya? En esa ilógica es cuando los compañeros van perdiendo y perdiendo puntaje, porque imagínense si usted escribe solamente la primera ruta, está compitiendo por el cuarto de puntaje, inmediatamente perdió todo el puntaje asociado a todo este desempeño, perdió el puntaje. Si fue por 2 rutas, está compitiendo por el 50, y digo compitiendo en caso de que lo tenga todo bueno, ¿ya? Compitiendo solo por el 50, es decir, nunca compite por el 100% del puntaje. Entonces, ojo con eso, muchachos, ¿ya? La hidroboración es el tercer y último mecanismo, ¿ya? La hidroboración, veamos. Estamos casi en la hora, qué lástima, porque solamente nos falta esta adición para completar la materia de la prueba. Todos ustedes tienen clase al terminar este curso, ¿no? Me gustaría saber. Lo personal yo no. Os voy a preguntarle, ¿hay alguien que tenga clase para saber si me puedo tomar unos 10 minutos acá? Daisy sí tiene clase. Muy bien, entonces no podemos. Muy bien, avancemos. Nos quedan 10 minutos de clase. Veamos si en esos 10 minutos somos capaces de terminar. Yo creo que sí. Veamos, es una reacción simple. Hidroboración. La hidroboración, el reactivo es el borano. Colóquele ahí el nombre borano. Ese se llama borano. Y la reacción está compuesta también de 2 etapas. ¿Ya? La primera te deja en un intermediario y la segunda etapa te lleva al producto. Igual que lo que conversé delante. La primera etapa es la reacción del borano que utiliza tetrahidrofurano. Se llama THF, es el tetrahidrofurano, es un solvente. No es un reactivo, sino que es un solvente. Y va a terminar, va a parar la reacción en un producto como este. Ya lo voy a explicar un poquito más en detalle. Y después viene esta segunda etapa, póngala ahí, es una etapa de oxidación. En el caso anterior, la segunda etapa era una reducción. En este caso, la segunda etapa es una oxidación y se hace con agua oxigenada en medio básico, como ustedes pueden ver. Anote ahí, es un pH 8. Agua oxigenada a pH 8. Ese es el medio oxidante. Entonces, cuando opera el medio 1, da un intermediario, y después que opera el medio 2, obtenemos el producto. El producto es, obviamente, la adición de hidroxilo e hidrógeno, como habíamos ofrecido, pero a diferencia del mecanismo anterior, miren ustedes acá, la adición es de tipo SYN. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto el hidroxilo como el H quedan hacia el mismo lado, ya sea hacia arriba, ya sea hacia abajo, pero no anti. Tal como lo va a demostrar el mecanismo, es imposible en una hidroboración obtener un producto anti. No se puede, no se puede. Así como en el producto anterior era imposible obtener el SYN y solamente obteníamos el anti, acá solamente se obtiene el SYN, es imposible el anti. Entonces voy a demostrar por qué es imposible o bien por qué se obtiene la adición SYN, que es lo mismo. ¿Cómo es el mecanismo? En su primera etapa, vale decir la acción del borano sobre el reactivo. Mecanismo en su primera etapa. La segunda etapa la vemos sin mecanismo, así que no hay ningún problema. El mecanismo en su primera etapa va a enfrentar al borano. Miren, el borano es esto. Veamos primero el borano acá. Es un boro con 3 hidrógenos, BH3 ustedes lo ven acá, es un boro con 3 hidrógenos. Esa molécula es plana, tal como ustedes la están viendo. Y el boro tiene un orbital P libre por arriba y un orbital P libre por abajo. Todo eso se parece mucho a un carbocatión. Si usted reemplaza el boro por un carbono positivo, es la figura del carbocatión. ¿Qué quiere decir eso? Que si el carbocatión
era altamente reactivo, justamente por ser plano y por tener un orbital P libre por arriba y por abajo, el borano es tan reactivo como un carbocatión, porque es plano y tiene un orbital libre arriba, P, por arriba y por debajo. Vale decir, la reactividad de un borano es alta, es similar a la de un carbocatión. ¿Ya? Su estructura es similar a un carbocatión, por lo tanto su reactividad es alta. El borano, yo lo puedo también ver en sus deltas de carga. El boro cede, todo este grupo cede densidad electrónica al hidrógeno, le cede. Por tanto, uno de los hidrógenos es electrofílico, mientras que el borano es electropositivo. ¿Cómo sé que es electropositivo? Porque tiene esos orbitales P libres para ser atacado. Entonces, esto es lo primero que tiene que tener usted clarísimo. El hidrógeno es el nucleofílico. Sin embargo, por ejemplo, en el caso del HX, el hidrógeno era electrofílico, ¿se acuerdan? H con cloro, el cloro era delta menos y el H era delta más. En el borano es al revés. El H es delta menos y el BH2, que es la otra parte del borano, es el delta más. Por lo tanto, voy a decir yo el delta menos, la parte delta menos, la parte electrofílica, se va a adicionar sobre el carbono electrofílico del doble enlace. ¿Cuál es el carbono electrofílico del doble enlace? Es el que tenga mayor grado de sustitución. Fíjense ustedes, acá este carbono tiene 2 grupos CH3. Este tiene 2 hidrógenos. Los CH3 ayudan a compensar la deficiencia de electrónica de este carbono, por lo tanto, yo voy a reaccionar la parte nucleofílica del borano, que es el hidrógeno, con la parte electrofílica del alqueno, y la parte electrofílica del borano, que es el BH2, con la parte nucleofílica del alqueno, que es este otro carbono que está allá. Cuando yo armo esa pareja, delta menos con delta más y delta más con delta menos, no delta menos con delta menos, porque sería una repulsión, ¿cierto? ¿Ya? Cuando armo esa pareja, se forma un intermediario cíclico como el que ustedes están viendo aquí. ¿Ya? Ese enlace se está rompiendo, este y este se están formando, mientras que el componente pi se está abriendo. ¿Ya? ¿Dónde podría haber un problema? ¿Ya? Podría decir, no entendí esto del delta más y no entendí esto del delta menos. Si ustedes se imaginan ahora, nuevamente voy a recurrir a una trampa. Voy a recurrir a la trampa del pseudocarbocatión. ¿Ya? Me voy a imaginar este carbono como un carbocatión y este carbono como un carbocatión, los dos. ¿Cuál sería más estable? ¿Este carbocatión o este otro carbocatión? Yo creo que ustedes están de acuerdo en que es este, porque este sería terciario, miren, un grupo R, 2 grupos R, 3 grupos R. Entonces, ese pseudocarbocatión sería más estable y a ese pseudocarbocatión yo le asigné el delta más. ¿Ya? Entonces, si tiene problemas para asignar el delta más o el delta menos en el alqueno, piense de esa forma. ¿Cuál sería el carbocatión más estable? Y entonces, en el fondo, está pensando en un pseudocarbocatión. ¿Ya? En este caso se ve clarito que este, por tener 3 grupos R, es más estable como pseudocarbocatión que este otro que solamente tiene un grupo R. Y así entonces yo establezco el delta más y el delta menos sobre el doble enlace. Porque en el borano siempre es hidrógeno delta menos y BH2 delta más. Eso nunca cambia. ¿Ya? Una vez que el estado de transición se consolida, los enlaces se forman y se rompen, formo este producto intermediario que es un borano. También se llama borano. ¿Ya? Y fíjense que quedó al mismo lado. ¿Por qué? Porque el doble enlace fue atacado así. Fue atacado, el BH2 y el H atacaron simultáneamente. No atacó el BH2 por acá y el H por allá, sino que los dos por un mismo lado, ya sea por aquí, ya sea por acá. Y ese borano es el que finalmente nosotros, a través de un proceso de oxidación, llegamos al producto. Y con este ejemplo terminamos la materia y nos queda 1 minuto. Miren, este alqueno, al reaccionar con el borano, ya sabemos que este pseudocarbocatión es más estable, por lo tanto, el hidrógeno, que es la parte nucleofílica, interactúa con ese carbono. Interactúa por arriba, interactúa por abajo.
por arriba y por abajo. ¿Por qué por arriba y por abajo? Porque el doble enlace es plano. ¿Ya? Una vez que el estado de transición se consolida, se forman y se rompen los enlaces, quedó H y BH2 por arriba, H y BH2 por abajo, pero el H siempre quedó en la misma posición. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este pseudocarbocation era más estable que este otro. Eso inmediatamente me debería llevar a pensar, ¿y qué pasa si los dos pseudocarbocationes son de igual naturaleza? Si la molécula es cíclica, da lo mismo donde lo adiciones, pero si no es, perdón, si es simétrica, pero si no es simétrica, ¿ya? Si yo, por ejemplo, le colocase aquí, esto es importante lo que les voy a decir, chicos, si yo le colocara, por ejemplo, un grupo etilo acá, ahí, entonces tengo ese y ese carbono, los dos serían pseudocarbocationes terciarios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el borano debería adicionarse HBH2 por arriba, HBH2 por abajo. Pero también, como los dos son pseudocarbocationes terciarios, perdón, debería al revés. BH2H y BH2H, vale decir, tendría 4 adiciones, no solamente 2. Aquí tengo 2 porque yo puedo discriminar entre este carbono y ese. Pero cuando no puedo discriminar, tengo estos 2 ataques sobre un carbono y tendría los otros 2 sobre el otro carbono, la otra forma de ataque. Veamos qué pasa después de que tengo el borano. Yo les dije que esto lo vemos sin mecanismo. ¿Cierto? Así, viene la oxidación de la parte borano, se transforma en hidroxilo. ¿No? Eso lo hace el medio, con un mecanismo que nosotros no vamos a revisar. Y tengo la mezcla de los dos enantiómeros. Si ustedes ven, ese es un carbono quiral, igual que este otro. En el primer caso formo un enantiómero S, y en el segundo formo el enantiómero R. Y de esa forma hemos terminado la materia para la prueba. Hasta aquí termina la materia para la prueba. Mañana se van a encontrar con Fidel para hacer su repaso. El día martes es importante, el día martes también van a tener una clase de ejercicio, que es la que les debe Fidel, ¿ya? Y el día miércoles se van a encontrar con el profesor para su primera clase. Si es que no la cede para ayudantía, eso lo vamos a determinar en algún momento y se lo comunicaremos. A lo mejor la cede para una ayudantía, como la prueba es el mismo día miércoles, a lo mejor la cede. Eso lo vamos a saber. Pero lo que queda claro es que mañana hay ejercicios y el día martes hay ejercicios. El día miércoles estamos en duda. ¿Ya? Hasta aquí también llega mi participación con ustedes, chicos. Ya la próxima sesión la ven con el profesor Túndido y déjenme decirle que, profe, hay una adición de carbono. La adición de carbono no entra en la prueba, por lo tanto, por eso no la estoy pasando acá. ¿Ya? Toda la materia que estaba en el resto de las transparencias es como en este periodo online no la estamos alcanzando a pasar, así que no se preocupen por eso. ¿Ya? Profe, ¿hay una adición de carbono en la diapo? ¿O ya corresponde a la I2? No, eso no va a corresponder ni a la I1 ni a la I2. ¿Ya? Yo creo que el profesor Tundio se lo va a explicar después más adelante con un poco más de calma. Muchachos, ha sido para mí un verdadero placer, aunque me hubiera gustado mucho verles sus caras, haberlos conocido y poder después saludarlos en los pasillos cuando nos encontremos. ¿Ya? Desgraciadamente vamos a hacer NNs. ¿cierto? Yo no los voy a reconocer, ustedes a mí sí, y si me saludan, yo sabré que me están saludando porque me conocen y les voy a responder saludo muy cordialmente de seguro. ¿ya? Desgraciadamente yo no los voy a poder reconocer y eso lo lamento terriblemente. Créanme que terriblemente lo lamento. Pero espero que tengamos otras oportunidades para encontrarnos, conversar, quizás hacerle clase en otro ramo, no sé. ¿ya? Pero me alegro mucho de haber compartido con ustedes. Estoy contento con el nivel de respuesta que tuvieron cuando les di la oportunidad de respuesta, ustedes respondieron. Y eso me da gusto. Las décimas que ustedes juntaron van a estar disponibles para ser agregadas en la prueba I1, y si llegan a sacar un 7 y no utilizan ninguna décima, esas décimas van a pasar para la prueba I2, vale decir, nunca se van a perder. ¿ya? Hasta aquí, muchachos, les doy las gracias, Natalia, por los saludos. Namaste, muchachos, nos estamos viendo cuando nos corresponde encontrarnos. Un placer hacerles clases. Muchas gracias, profesor. Hasta cuando sea. Que nada y nada les quite felicidad, muchachos. Namaste. Chao, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Que les vaya bien. Adiós. Gracias, profe, que esté bien. Chao. Muy bien, gracias.